Hola, he titulado este video, esta sección de los videos, como Hablemos Claro, porque ya he ido por 3 o 4 videos anteriores explicando algunas cosas, algunos principios fundamentales. Primero, Dios es amor. Cualquier cosa que aparezca en la Biblia, incluso que suceda en tu vida, que te hace pensar que Dios no es amor, es algo que tienes que analizar y confrontarlo con este principio. Dios es amor. ¿Por qué suceden las cosas? A diario escuchamos, no, Dios sabe por qué hace las cosas. Todo sucede por algo. Si bien es cierto que Dios es amor y que Dios está en control de todo, pero Dios no mueve los hilos de todos los seres humanos, no mueve eh, todas las situaciones de la vida. Si hay algo que Dios ama, esa es tu libertad. Tu libertad de escoger qué hacer o qué no hacer, dónde ir o dónde no ir, qué comer o qué no comer, qué pensar o qué no pensar. Básicamente libertad, de que seas un ser libre. Pero dentro de esta libertad Dios sabe que es su enemigo. Así se ve Satanás, como el enemigo de Dios. Dios no lo ve como un enemigo. Si este ser tramposo pervierte tu libertad, Dios tiene que hacer algo. Y desde el principio dice el apóstol Pablo que Dios empezó a revelar al hombre. Pero en este proceso de revelarse Dios al hombre y de mostrarse quién era Él, al principio Adán y Eva tenían un conocimiento limitado de Dios, como cualquier ser. Ellos tenían una memoria y vamos aprendiendo por experiencia ciertas cosas. Algunas se pueden aprender leyendo y es un conocimiento, pero este conocimiento no se hace vivo y eficaz y no se vuelve una herramienta a tu favor hasta que tú no vives una experiencia en la cual puedes utilizar esta herramienta. Adán y Eva vivieron una experiencia fatal, entre comillas, para la raza humana. Pero como mi amigo Marcos León me dijo un día, ¿por qué Dios permitió? Estamos en medio, el hombre, la raza humana, están en medio de un conflicto. La Biblia no pareciera ser tan clara en este concepto, pero sí nos da algunos pasajes. Como por ejemplo en Hebreos capítulo 12, el autor dice, por tanto, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son los testigos? Mucho se ha especulado, pero podemos simplemente quedarnos con eso, que hay alguien que está mirando tu accionar. No es Dios que está desde arriba vigilando y diciendo, oh, mira lo que hizo. Tomen nota. Como se habla de ángeles que toman nota de los actos, de los hechos de las personas. No hay alguien que esté llevando un registro de lo que tú haces para ver si es que te salvas o no te salvas. Hay un universo que está mirando. Y hay varios pasajes, como ese que te dije, Hebreos capítulo 12, en que también dice en otros pasajes, en otros lugares, el apóstol Pablo, que somos espectáculo. O sea, estamos como en un escenario en que alguien está viendo. ¿Por qué? Porque un día este señor, este ángel, que era tal vez el más poderoso de los ángeles, quiso ser como Dios y en algún concilio celestial, él se presentó diciendo de que Dios es injusto porque no le deja a él ser como Dios. Probablemente lo que sucedió es que Dios le dijo, ok, anda y haz lo que tú quieras. Y allí está la raza humana. En el libro de Job se ve que dice, y venían los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, y entre ellos venía Satanás. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes tú? Y él le dice, de rodear la tierra. En este libro, que no se sabe exactamente cuándo fue escrito, se puede especular, no se sabe cuándo sucede ese momento, en qué momento de la historia, pero ciertamente sucede antes de Cristo, en que Dios permite que este ser, Satanás, baje a la tierra y empiece a molestar a un hombre con las más grandes penurias y torturas. Y allí se ven otros 3 personajes, 3 amigos, además de la esposa, que están juzgando y condenando a Job por lo que él hace. Creen que todo lo que le vino a Job,
puedes leer todo el libro de Job, es interesante, a veces complejo, pero tienes que tener este principio: Dios es amor. Allí se revela un Dios poderoso, creador, que le da libertad al hombre, y un hombre que cree en Dios, pero en forma limitada. Porque ya cerca del final, Job puede declarar lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive, y que estos ojos, dice él, los de él, no otros, le verán, y aún deshecha después de esta carne, después de deshecha, estos ojos le verán a este Redentor. Job está diciendo que él cree en que Dios es amor, cree que Dios es su Salvador, cree que Dios es su Redentor. Redentor, un concepto que estudiaremos un día más adelante, lo que significa la redención. Pero allí en ese libro se ve que Job está en medio de un escenario, que Job es un actor en un conflicto entre Dios y Satanás. Y hay otros seres mirando, otros hijos de Dios. También en Job se menciona, Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo puse cordel, cuando yo hice el diseño de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas del alba, las estrellas de la mañana me adoraban? O sea, no los seres humanos, otros seres adoraban a Dios. La Biblia nos da este vislumbre. Si ves en el capítulo 5 de Revelación, de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que hay un universo que alaba a Dios y alaba al Cordero, que es Jesucristo. A lo que quiero llegar es que este conflicto es un evento en lo espiritual, que por supuesto, abarca lo físico y lo material. Adán y Eva fueron víctimas y cayeron en esta trampa de este enemigo mentiroso que entró en la mente de Eva con mentiras, en la mente de Adán con mentiras, los hizo ejecutar ciertos actos que iban en contra de lo que Dios les había enseñado. Y estos actos, que se reducen a simplemente no creer lo que Dios les había dicho, pusieron a la raza humana en una condición caída. Dice el apóstol Pablo: por cuanto están todos destituidos de la gloria de Dios. Significa que Adán y Eva vivían en la gloria de Dios. Eran seres gloriosos. Pero Satanás le robó esta condición, esta oportunidad al hombre de vivir en la gloria. Y fueron reducidos a polvo, a carne. Algo perdieron. El ser humano, el hombre y la mujer, fueron seres creados diferencia de lo que fueron los animales y las plantas. Dice la Biblia que Adán y Eva recibieron el soplo de vida. Es como, no es que Dios abrió su boca y sopló, es una forma poética o figurada de decir de que algo de lo interior de Dios fue traspasado al hombre. Y ese interior no es más que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios morando en ellos. Pero este Espíritu de Dios es sutil, es como una tierna mujer, es frágil, delicado, y no quiere gobernarte. No es su plan gobernarte, tomar posesión de tu mente. Solo quiere revelarte la verdad. Y eso es lo que ha hecho con mi mente y mi corazón. Porque como dice el salmista, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh alma mía. Y yo sé que tu alma también clama. Pero día a día este enemigo viene a tu mente por diferentes conductos. Alguien ha llamado las avenidas del alma, los 5 sentidos. Como que si fuéramos solamente seres igual que los animales, que tuviéramos solo 5 sentidos. La nariz, el olfato, los ojos, la vista, los oídos, el tacto y el gusto, el paladar. Pero el ser humano fue creado mucho más que eso. Hay un sentido espiritual que es mucho más grande y poderoso que los 5 sentidos. Y por ese sentido es que Satanás se relaciona contigo. Pero por muchos años que tú has perdido el control, por unas generaciones y tras generaciones que la raza humana perdió el control de estos sentidos,
que fueron confundidos y entenebrecidos por Satanás y sus ideas. Y que este lazo, esta conexión con Dios se perdió, porque en esta conexión con Dios es que ese sentido se activaba. Por esa pérdida de nuestro sentido espiritual, es que Dios tuvo que empezar a revelarse, a mostrarse, a comunicarse con el hombre en forma paulatina. Y el hombre no alcanzó a entender. Se pervirtió por miles de años hasta que la raza de los tiempos de Noé fue destruida. Y algunos pueden pensar que Dios estaba enojado. No, no. No es que Dios estuviese enojado, aunque a veces la Biblia dice, sí, habla. Pero te quiero repetir, cuando tú leas la Biblia, piensa en un Dios de amor. Y en el capítulo 13 de 1 de Corintios, el amor todo lo cree, todo lo espera. El amor es paciente, es benigno, no hace nada de sí mismo, nada egoísta. Lees, esa es la definición de Dios. Pero como cualquier padre que ama a su hijo, a veces los actos de los padres no son entendidos por hijos inmaduros, hijos pequeños, hijos adolescentes. Y me recuerdo un día a mi hijo Khalil, me dijo él, no me acuerdo si tenía 4 o 5 años, enojado tal vez por mis castigos. Y como padre de mi época, fui enseñado a dar castigos físicos, correazos. Y en reacción a estos correazos, a estos castigos, mi hijo Khalil un día me dijo con su voz de niño, su expresión de niño, un poco enojado, acostumbrado a estirar su labio, me dijo, cuando yo sea grande, voy a comprar una pistola y te voy a dar 1000 balazos. Esa es la visión de un niño castigado de su padre, un padre que no lo ama. Y esta visión fue transmitida en la Biblia por el pueblo de Israel y muchas personas. Y hablan de la ira de Dios. Y Dios se muestra como castigando al hombre, como destruyendo al hombre. Pero es una visión que Dios quiere para remover la conciencia del hombre. Pero el hombre no entendió, lo destruyó en el diluvio. Pero el hombre no creyó, porque su mente entenebrecida por Satanás no pudo entender, o simplemente no lo quiso entender por el que le convenía más el estado en que vivía. Y la raza humana fue destruida por el diluvio. Y dice que Dios se arrepintió. No, Dios no se arrepiente de nada. Es una forma en que Dios está diciendo, le voy a dar otra oportunidad a la raza humana. Pero la raza humana siguió nuevamente entenebreciendo su pensamiento. Pero no fue que ella lo hiciera, lo decidiera. Dios sabe que Satanás entra en la mente de los seres humanos con mucha facilidad y pervierte sus deseos, sus pensamientos, sus acciones. Satanás es el pecado. Y cuando él entra en la mente de los seres humanos, los hace actuar actos que la Biblia llamó luego pecados. Pero que no se reducen a nada más que no hacer lo que Dios dice, sino que hacer lo que Satanás dice. Dios habla amorosamente, Satanás habla engañosamente. Y como Dios sabía que el hombre no era técnicamente responsable de sus actos, aun cuando Satanás demandaba la muerte del hombre, Dios actúa en consecuencia a esta demanda satánica y viene Dios en la persona de Jesús a morir, porque así es como lucía la raza humana, culpable de sus pecados, destituida de la gloria de Dios. Y es Jesús el que viene a morir. Y si tú quieres entender mejor por qué Jesús muere, es porque en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Lo que Satanás le paga a las personas por hacer sus actos es la muerte. En el original, cuando dice la paga del pecado, se está usando en inglés una palabra wage, es como el sueldo, el salario, ya es como tu sueldo. El sueldo de los soldados romanos era un pedazo de cadáver, era un pedazo de carne o de pescado magro, carne seca, era cadáver. Lo que le pagaban a los soldados de la época era muerte. Y eso de allí toma Pablo la idea
y dice que lo que el pecado te paga es muerte. Pero lo que Dios te regala es dádiva, lo que Dios te da es la vida eterna. Es un regalo, no te la pide, no tienes que hacer nada, no tienes que confesar pecados, porque Dios entiende que es Satanás que ha entrado en tu mente y te ha hecho vivir y actuar como su títere, un títere de Satanás. Y ha movido indirectamente los hilos de tu mente, de tu corazón, de tu boca, de tus manos, de tus miembros, de tus pies, para actuar en consecuencia a los planes de Satanás, haciendo parecer a este universo que tú estás actuando por tu propia cuenta, porque ellos no ven, ellos, estos seres, estos testigos, este universo, no ve la obra de Satanás, porque ya Satanás casi no tiene que actuar en tu mente hoy en día. Simplemente tú actúas por lo que aprendiste de tu papá y de tu mamá. Y tu papá y tu mamá aprendieron de su papá y de su mamá. Y fuimos heredando una naturaleza. La iglesia te ha enseñado que obedecemos a una naturaleza pecaminosa. Pero no es lo que la Biblia enseña. La naturaleza que Dios creó es santa, perfecta, es pura. Pero nos hemos acostumbrado a actuar en forma degenerada, en forma pervertida y en forma perdida. Me recuerdo hace años mi hermano me contaba de un pececito que hay en Chile, que es el lenguado. Es un pez que se entierra en el fondo del mar, en la arena, se entierra y tiene dos ojos a cada lado y él espera que pase su presa y está enterrado y solo los ojos están afuera de la arena y espera que pase su presa y la atrapa. Pero este pez cuando nace es un pez como cualquier otro, que nace y nada verticalmente y tiene sus ojos uno a cada lado. Pero luego va evolucionando, como el sapo, que nace como una culebra, una cosa extraña, una cola, y que le van saliendo las patas y después se transforma en sapo. Este pez nace en forma vertical y nada en forma vertical, pero luego evoluciona y pierde uno de sus ojos y se desarrolla el ojo al otro lado. ¿Cómo crees tú que podías decirle a este pez, no, tú no eres para vivir así, todos los peces son así? No, él ha vivido una vida así. Y esa es la vida para él. Lo que tú has vivido, que tú crees que es normal, no es la verdadera vida. Somos seres eminentemente espirituales para gobernar el universo. Pero hasta la venida de Jesucristo el hombre fue incapaz de entender. Y Dios se fue revelando a través de la naturaleza. Se fue revelando a través de un pueblo que escogió el pueblo de Israel, que no pudo entender el amor de este Dios. Y como no podía entender, y temían, y eran prácticamente animales, salvajes, Dios les da los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos van a poner en evidencia la acción de este señor Satanás, que es el pecado. Y hasta la venida de la ley, el pueblo no sabía lo que era pecado. Por eso Pablo dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero el pecado estaba, porque el pecado es Satanás. Y Dios quería que estas personas ahora entendieran que habían ciertos actos que ellos cometían que debían ser responsables. Pero sabía Dios que ellos no iban a ser capaces, pero lo que quería era, ante este universo, poner en evidencia la acción de este ser y que no hubiese ser humano que tuviese excusa a sus acciones y que entendieran que la salvación y la redención venía de alguien más. Y el plan de redención fue escrito antes de la creación del mundo. Y Jesús dice antes de la creación del mundo que Él va a morir como respuesta a las demandas de este ser que se llama pecado, que es Satanás, no es Dios. Dice ya en Ezequiel, Dios no quiere la muerte del impío. En Ezequiel hay un pasaje, lo voy a poner ahí abajo para que tú lo leas, donde el pueblo de Israel aprendió, porque así lo decía en la ley, que los seres humanos heredaban lo que venía de sus padres.
y eran pecadores. Pero Dios le dice, no, no son los seres humanos culpables porque heredaron el pecado, sino que el ser humano es culpable porque él actúa obedeciendo a este ser. Y como aparece culpable ante el universo, yo voy a poner fin al pecado. Y es Jesús que viene a morir, a pagar el precio de tu culpa, de tus transgresiones, de tus actos pecaminosos. Y viene a pagar, pero lo más glorioso es que Jesús en su muerte crucifica toda la raza humana hasta su tiempo, hasta su momento, hasta sus días. Y la raza humana es transformada en una nueva raza, ya sin conexión con este Adán caído y pervertido. Porque Dios nuevamente le da a la raza humana algo que Adán perdió, que es su Santo Espíritu. Y esta raza humana es una nueva raza humana espiritual. Raza humana espiritual. Lo llama real sacerdocio. Pueblo adquirido, porque Jesús te compró allí en la cruz. Es un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, inmaculado. Y Él le llama iglesia, ya no le llama pueblo de Israel, le llama iglesia. Iglesia es el apellido que llevan los que creen en Jesús. Toda la raza humana es la iglesia, es el pueblo de Dios, es los hijos de Dios. No tienes que hacer nada porque Jesús ya te compró en la cruz. Y me acuerdo de una historia que explica lo que Jesús hizo en la cruz. Está allí, Salomón lo cuenta. Fue una experiencia que el rey Salomón vivió. Dice que habían dos mujeres que habían tenido un bebé cada una. Pero a una de estas se le murió y mientras dormía se dio cuenta que su bebé había muerto y fue y le cambió su bebé muerto a otra madre que tenía su bebé vivo, se lo robó y se lo cambió. Cuando esta mujer despierta y se da cuenta de que su bebé ha sido cambiado y que ahora tiene un cadáver, y se da cuenta porque como madre reconoce a su hijo, que otra mujer, van estas dos mujeres con esta demanda al rey Salomón. Y el rey Salomón, no sabiendo, entre comillas, cómo decidir, a quién creer, porque las dos dicen, yo soy la madre, dice, ok, traigan un cuchillo, una espada, y partan al bebé por dos y denle la mitad a cada una. Por supuesto, la verdadera madre dice, no, prefiero que se lo dejen a ella, pero que mi bebé viva. Esa mujer evidenció, puso en evidencia, expuso a la mentirosa con su amor. Por eso en la Biblia dice que Jesús expuso al enemigo que quiere tu muerte. Lo expuso en la cruz con su amor. Él dice, no quiero la muerte del impío. Y Jesús muere. Jesús muere para que tú tengas vida. Esa es la forma cuando la Biblia dice que Jesús expuso a Satanás, a sus enemigos, a principados y potestades, las expuso en la cruz. Porque Dios es amor, recuérdalo. Cada vez que tú veas la Biblia, lea la Biblia y encuentres una acción de Dios que no parece de amor, tiene una explicación. Y tienes que estudiar. Yo no quiero que tú te tragues todo lo que yo te digo. Quiero que tú entiendas este principio y lo busques. Dios es amor. Dios te ama. Y Satanás es mentiroso. El pecado no es un acto. No hay nada, como no hay nada que tú puedas hacer para pagar esto que Jesús hizo en la cruz por ti. No hay nada que tú puedas hacer que te condene, porque Jesús ya te salvó. Él ya pagó, ya expuso a este enemigo. Ya Satanás no tiene acceso a llegar al cielo, a acusarte como lo hizo en los días de Job.
Pero tú tienes que creer esto. No lo tienes que creer como una condición para ser salvo, porque tú ya eres salvo. Pero tú tienes que creer, porque si no lo crees, no lo aprovechas. Si tú lo crees, vas a entender quién eres. Y vas a entender que tienes una misión, que es este concepto, mostrarlo a los que todavía no lo conocen. Este es el Evangelio, estas son las buenas nuevas, que Jesús ya pagó el precio de lo que Satanás hace aparecer a este universo como tu pecado. Dios sabe que no fue tu pecado, no importa. Ese universo no lo sabe. Pero tú pareces un pecador, pareces un culpable. Jesús vino y pagó lo que este ser, Satanás, demandaba. Él quiere la muerte y Dios quiere tu vida. Por eso Él ya te dio la vida y te hizo una creación nueva. Jesús no tiene relación con Adán. Un amigo hace poco en Chile me regaló un libro que habla, una secta religiosa, discute, ¿cuál fue la naturaleza de Jesús cuando vino? ¿Cuál es la naturaleza de Adán? Era la naturaleza de Adán antes de pecar o la naturaleza de Adán después de pecar. Ninguna de las dos. Jesús no tiene relación con Adán. Jesús es una nueva creación de Dios, una nueva raza humana que tiene poder sobre el pecado, porque el Espíritu de Dios mora en él y te hace a ti y a mí una nueva creación, como dice allí en Juan, que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por esto nos ha dado a nosotros la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es por lo que tú hagas, no es por voluntad de carne, ni de varón, ni de hembra, sino que es por voluntad de Dios. Él te hace una nueva criatura, espiritual, eminentemente espiritual. No importa lo que parezca, que estés enfermo, no importa que vayas a morir en la carne, tú eres un ser espiritual eterno. Dios te hizo eterno. Dios te hizo una nueva criatura, con poder y autoridad sobre este enemigo, Satanás. Ya no tienes nada que hacer contigo. No creas sus mentiras de quién eres. Te dice que eres un pecador, sucio, desviado, depravado, adicto. Eso es mentira, no lo creas. Tú eres puro. Solo tienes que entender este concepto. No tienes que creer para ser salvo, ya eres salvo. Pero si tú lo crees, serás como una persona que recibe un billete de $1.000.000, un cheque de $1.000.000 y va al banco y lo cobra. Y otro recibe otro cheque de $1.000.000, pero no cree, lo rompe y lo bota. Uno recibió el millón y lo usó, el otro lo botó. Los dos eran millonarios, pero uno hizo efectivo el cheque y ahora puede disfrutar. Solo tú puedes decidir. Dios no puede decidir por ti. Por eso dice allá en Apocalipsis que Jesús está a la puerta y te llama. Porque solo tú puedes creer en esto. Nadie puede convencerte. Solo tú puedes entender este concepto de que tú eres un hijo de Dios. Nadie te puede decir lo contrario. Eso es lo que Jesús vino a hacer al morir en la cruz. Exponer al enemigo, a su archienemigo, para que tú creas ahora el Evangelio. Eres un hijo de Dios salvo. En el nombre de Jesús.